Génesis y estamos por concluir el libro de Génesis. Arrancamos en enero, el primer domingo de enero, ¿no? Y esta será la última ocasión que yo me ponga en este púlpito para enseñarles por un tiempo, porque voy a tener que salir de viaje de trabajo. Pero particularmente no volveré a este púlpito para enseñar Génesis desde aquí, porque ya estamos en el capítulo 45, y vamos a ver 45, 46 y 47. Y las otras dos porciones de sermones están asignadas a nuestros hermanos Paco Bustos y a Daniel Espinosa, precisamente, que estaba hace unos instantes aquí. Entonces ellos podrán llevarnos hasta el final, en el capítulo 50 de Génesis. Por lo que es la última ocasión que me permito recordarles, no sé quién empieza ese desorden, eres tú, ¿verdad? No, pongan atención, porque es la última vez que yo les puedo recordar esto. Estamos estudiando, por acuerdo del equipo de pastores, Génesis como una oferta, un ofrecimiento de recordarles de dónde proviene nuestra fe, los cimientos, los basamentos de nuestra fe. Porque en el libro de Génesis es libro de fundamentos, libro de inicios. Todo está ahí respecto de nuestra fe. Así que por favor, y se los voy a poner ahí en el chat de avisos, y quien no está en el chat de avisos, hágame el favor de compartirlo con su amigo, con su compañero, con su familiar. Pero ahí les voy a poner el resumen que voy a decir a continuación, ¿no? Las tres grandes secciones en que se divide el libro de Génesis, para que tengan, digamos, una foto a alto nivel del panorama, ¿no? Un panorama, valga la redundancia, a alto nivel, es lo mismo, ¿verdad? ¿De qué trata el libro de Génesis? Así que, en primer lugar, la sección que va del capítulo 1 al capítulo 11, Génesis nos enseña, nos informa sobre nuestra creación, la procedencia de nuestro ser, de quién venimos. También nos enseña por qué estamos en el estado en el que estamos. Y también nos enseña cosas tan detalladas como hasta de dónde proviene esto del arco iris, que por cierto no proviene del colectivo aquel que lo secuestró, sino del Génesis. El Génesis, ¿y qué significa el arco iris? Que es una promesa de Dios de mantener la vida sobre la tierra a pesar de la maldad de los hombres, hasta el minuto y el segundo que Dios mismo ha determinado ya en que deshará la tierra por completo. Y también, desde luego, en esa misma sección del capítulo 1 al 11 viene la explicación y la enseñanza de dónde provienen las naciones, de dónde surgieron, incluso de dónde surgieron las lenguas diversas de la tierra, ¿no? Luego, en la segunda sección en que se divide Génesis, va del capítulo 12 al 36. Dios ahí nos enseña el llamamiento que hizo sobre Abraham y cómo establece un pacto con él le promete hacerlo una gran nación, bendecirlo, ¿verdad? Protegerlo. Y luego toda una serie de pruebas que se van desarrollando alrededor de esta promesa, que confirman el carácter y la fe de Abraham, principalmente su esposa Sarai, y luego de algunos otros personajes ahí bíblicos también, ¿no? Y finalmente, también dentro de esa sección de capítulos del 12 al 36, la llegada del hijo de la promesa, que es Isaac, y por supuesto, su descendencia. Y nos dejan pues cualquier cantidad de lecciones espirituales y materiales para imitar en algunos casos y para evitar en otros casos. Y la última sección va de los capítulos 37 al 50, es donde nos encontramos ahorita, ya estamos en la recta final, y ahí pues nos platica la migración de los descendientes de Abraham, Isaac y ahora Jacob también, camino de Egipto, huyendo de la hambruna, que ha sido el contexto de los últimos sermones que hemos estado estudiando, y luego las acciones de José el Soñador. ¿Se acuerdan de José el Soñador, el de la capa multicolores? Y que todas las cosas que ocurrieron, y hoy vamos a precisamente hacer un poco más de foco sobre esa parte, ¿no? Entonces, el título de este sermón es El rescate de la familia de José, y vamos a ir a leer juntos, les pido, del Génesis, el rescate de la familia de José, de Génesis capítulo 45, mitad del capítulo, desde el versículo 16, y voy a pedir que me ayuden 4 personas. Me gustó mucho el modelo que utilizó nuestro pastor Rolando la semana pasada, muy didáctico, muy útil, y vamos a repetir 4 personas. ¿Quién dice yo primero? De los versículos 16 al 28 del capítulo 46. 16 al 28 del capítulo 46. Gracias, Betsy.
con voz de mando y con trompeta de Dios. ¿Ok? Y luego, ¿quién más? Del capítulo 46, verso 1 hasta el 7. ¿Quién dice yo? ¿Yo? ¿Quién dijo? Yo. Gracias, Belén. Perfectamente. Otro arcángel del Señor que se avienta con todo. La siguiente sección la voy a leer Johnny Laboriel, del 48, del 8 al 27, es toda la genealogía, ¿verdad? Para irnos rapidito. Y luego necesito un tercer colaborador para leer del 40, ahí mero, eso, mi Roger, gracias Rogelio, del versículo 28 al 34, el capítulo 46, ¿ok? Del 28 al 34. Antes, Belén, vas a leer del 46, 1 al 7, ¿sí? Y Betsy va a leer 46, del 15 al 28. Y necesito uno más. ¿Quién dice yo? Gracias, Emi. Emi, vas a leer desde el 1 del 47 hasta el 12. Ahí nos vamos a quedar en el 12, versículo del 47. Y si estamos todos listos, indíquemelo diciendo amén. Amén. Perfecto, pues vamos a empezar entonces. Betsy, ¿nos diriges? No, Betsy, del 46. No, todos dijeron amén, pero tú vas a leer. Tú lees. Del 16 al 28. Perdóname, 45, gracias. 45 del 16 al 28. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón le dijo a José: ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán, que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto, y comerán de la abundancia de este país. Diles, además, que lleven sus carros de Egipto para traer a sus niños y mujeres, y también al padre de ustedes. Y que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo, Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó los carros conforme al mandato del faraón, y también les dio provisiones para el viaje. Además, a cada uno le dio ropa nueva, y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de cereales, y pan y otras provisiones para el viaje de su padre. Al despedirse de sus hermanos, José les recomendó: no se vayan peleando por el camino. Los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde recibía a su padre Jacob. Al llegar le dijeron: José vive, es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó atónito y no les creía, pero ellos le repetían una y otra vez todo lo que José les había dicho. Y cuando su padre Jacob volvió los carros que José había enviado para llevarlo, se reanudó. Entonces exclamó: con esto me basta, mi hijo José aún vive, iré a verlo antes de morir. Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión: Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo: no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto, y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Luego Jacob salió de Berseba, y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob, los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Selah, Fares y Sera.
y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Fares, Hezrón y Hamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fubá, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Yalel. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padán Aram, además de su hija Dina. En total, entre hombres y mujeres, eran 33 personas. Los hijos de Gad, Zephón, Hagí, Esbón, Suní, Eri, Erodí y Arelí. Los hijos de Aser, Imná, Isba, Isbi, Beriá y su hermana que se llamaba Sera. Los hijos de Beriá, Eber y Malquiel. Esos fueron los hijos que Silpá tuvo con Jacob. Silpá era la esclava que Labán le había regalado a su hija Lea. Sus descendientes eran en total 16 personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. En Egipto José tuvo los siguientes hijos con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Los hijos de Benjamín, Bela, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Eí, Ros, Mupín, Jupín y Ard. Esos fueron los descendientes de Jacob y Raquel, en total 14 personas. El hijo de Dan, Husín. Los hijos de Neftalí, Yasel, Guní, Geser y Silén. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bilá. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Raquel. El total de sus descendientes fue de 7 personas. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66 sin contar a las nueras. José tenía 2 hijos que le nacieron en Egipto. En total los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a José su llegada, y éste lo recibiera en José cuando llegaron a esa región. José hizo que prepararan su carruaje y salió a José para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José: ya me puedo morir, te he visto y aún estás conmigo. José les dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de José, pues los egipcios detestan el oficio de pesca. José fue a informar al faraón: mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias. Ya se encuentran en la región de José. Además, José había elegido a 5 de sus hermanos para presentárselos al faraón, y éste les preguntó: ¿en qué trabajan ustedes? Nosotros, sus siervos, somos pastores al igual que nuestros antepasados, respondieron ellos. Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa a ese país. Por eso le rogamos a usted que nos permita vivir en la región de José. Entonces el faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se asienten en lo mejor de la tierra, que residan en la región de José. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos a cargo de mi propio ganado. Luego José llevó a Jacob su padre y se lo presentó al faraón. Jacob saludó al faraón y lo bendijo. Entonces el faraón preguntó: ¿cuántos años tienes? Ya tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. Luego Jacob se despidió del faraón, lo bendijo y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares, según las necesidades de cada uno. Gracias, hermanos. Oremos un momento. Padre Celestial, tu palabra delante de nosotros es alimento verdadero y luz verdadera. Alimento verdadero para nuestros espíritus, Señor, y luz verdadera para nuestros ojos. Que por ellos andemos, Señor.
Aliméntanos e ilumínanos el entendimiento en esta mañana. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Pues la ocasión anterior que estuve en este púlpito reflexionábamos sobre las pruebas que José le fue poniendo a sus hermanos, ¿verdad? Estas pruebas tenían la intención de ir comprobando que estaban ya listos para la reconciliación, el camino de la reconciliación. El domingo pasado nuestro pastor Rolando Herrera nos enseñó sobre la que finalmente ya se pudo materializar como reconciliación después de tantos años de espera, 20 aproximadamente, más o menos años habían pasado. Y hoy vamos a ver estos resultados prácticos de la reconciliación, ¿verdad? Como acabamos de leer en el texto acerca del rescate finalmente de la familia de José, porque José es un tipo del Salvador. Y el propósito de nuestro Dios tan bondadoso y paciente con nosotros siempre es el rescate de nuestras vidas, como es el caso y fue el caso de la familia de Jacob o de Israel. Y reflexionaremos acerca de las lecciones que el texto nos deja para nuestra vida y nuestra práctica cristiana. Entonces, vamos ahí al versículo 16 del 45. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón dijo a José: ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán, que me traigan a su padre y a sus familias, yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Diles además que se lleven carros de Egipto para traer a sus niños y mujeres y también al padre de ustedes. No se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó los carros como lo había ordenado el faraón y también les dio provisiones para el viaje. Además, a cada uno dio ropa nueva y a Benjamín en especial entregó 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de grano y pan, además de otras provisiones para el viaje de su padre. Al despedirse de sus hermanos, José recomendó: no se vayan peleando por el camino. Es sorprendente ahí en nuestros primeros versículos el beneplácito del faraón, ¿ah? El visto bueno, por así decirlo, la bendición del faraón, para que sí, trae a tu familia, manda a traerlos a todos. Dejen lo que está allá en Canaán, déjenlo atrás, yo les proveeré de lo que necesiten aquí. Y eso es testimonio de que Dios gobierna en todos los corazones, no importa si son creyentes o son incrédulos. ¿Amén? Los corazones de todos están delante de Dios y Él gobierna en cada uno de ellos. El faraón entonces no nada más les da la bienvenida, además les ofrece vivir de lo mejor de Egipto, ¿verdad? Y de la abundancia de la tierra. Y José, pues, sigue a continuación en esa obediencia, de su mismo corazón también la disposición, y paga todos los gastos de viaje de su padre y de su familia, para que pudieran venir a él, a Egipto. Lo hace, como leímos ahí en el versículo 21, sin reparar en gastos, ¿no? Ahora sí que como el gif ese del que tiene mucho billete y avienta por delante, sin reparar en gastos, ¿verdad? Y manda muchas provisiones para procurar que ni su padre, ni las mujeres, ni los niños sufrieran en el viaje de vuelta a Egipto. Jacob vivía en Hebrón, en aquellos entonces abajito de Jerusalén, camino de un día más o menos, como su padre Abraham. Y a esta altura, según el testimonio del capítulo 35 anterior, ya había enterrado a Raquel en la tumba de Macpela. Entonces su esposa favorita ya había ido con el Señor. Y por el testimonio luego del capítulo 49 hacia adelante, casi para terminar el libro, es con mucha probabilidad que también ya había enterrado a Lea, misma cueva de Macpela. Y aunque el texto no nos lo dice, es posible que sus concubinas Silpá y Bilá, de quienes acabamos de leer, sí estuvieran vivas en ese punto, ¿no? Es lo más probable que así fuera. El sueño de José incluía que padre y madre y hermanos se inclinaran, el segundo sueño de José, se inclinaran delante de él, y esto habría sido posible que se diera de esta manera con estas otras mujeres, si bien concubinas, también madres de la mitad de los hijos de Israel. Así es que no es de dudar que ellas le acompañaran en el viaje. Y aunque el viaje típicamente duraría como una semana caminando,
Imagínense una semanita de aquí a Monterrey, ustedes caminando. Sí, estaría como para que dolieran los pies, ¿verdad? Y el anciano Jacob, ¿verdad? Con 130 años encima. Aunque el viaje típicamente tomaría una semana de camino, aún así, con abundancia de bienes, José provee ricamente para que la familia no sufra nada, ¿no? Esto es otra vez demostrativo del perdón que ya había brindado José a sus hermanos y a la familia entera, y del amor que les tenía, ¿no? Desde luego que tantos regalos también tenían la intención de mover a la confianza a un Jacob que se hallaba destrozado, ¿no es cierto? Lo último que había pasado, recordamos en los capítulos anteriores, es que Jacob había dicho, ya, si he de perder a mis hijos, pues los perderé, y gracias muchachos por nada, no han servido en mi vida para más que traerme dolor, ya váyanse, ¿no? Y se quedó con la angustia, ¿no? Y luego regresan los muchachos y además vienen con la noticia de, pues, ¿qué crees, papá? ¿Te acuerdas de la túnica que te manchamos con...? Y tener que dar la noticia, y entonces ofrecerle a un Jacob hambriento y debilitado, ¿verdad? Desde luego, esto era una hambruna. Ninguno de nosotros realmente tenemos conciencia de eso, no hemos pasado por una hambruna jamás en nuestras vidas. La abundancia de los bienes que tenemos a disposición nos ciegan ante lo que significaría siquiera de lejos una hambruna. Nadie de nosotros hemos pasado por ahí. Quizá en algunos casos muy selectos de algunos de nosotros con economías más castigadas, hemos tenido que pasar por tiempos de escasez, pero hasta eso no ha faltado el alimento para llevarnos al agua. No tenemos idea de lo debilitado que este hombre y su familia podían haber estado, ¿no? Entonces, todos estos... No se preocupen, así pasa, pero continuamos. Todos estos regalos también tendrían esa intención de mover a un Jacob debilitado, cansado, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, como dijera la canción. Ciertamente deprimido, ¿eh? Sus palabras son constantemente hasta el final, las últimas. Está deprimido, está tirado pues que pase lo que tenga que pasar, disminuida la fe, a que pudiera entonces con toda su familia animarse al viaje y lanzarse, ¿no? Entonces va llegando ahí con toda la familia, unos 70, que como me tocó leer a mí, ¿verdad? Toda la descendencia y los nombres, 70 personas aproximadamente fueron los que llegaron. Y es también de resaltar el hecho de que José enviara a Benjamín, su hermano de padre y madre, su único hermano, pues cargado de algunos regalos adicionales, ¿no? No podríamos calificar o acusar de favoritismo que José mostrara este cariño especial por Benjamín, dada esta circunstancia que les digo, y también porque él nada más era el hermano, no era el patriarca de la familia, ¿no? Otra cosa era lo que más bien José manifestaba de favoritismo sobre, Jacob sobre José, ¿no? Pero no así este cariño especial que le tenía José a Benjamín. También es importante resaltar esta última frase que José le da a sus hermanos, ¿no? De no pelear por el camino, ¿no? De aquellas ocasiones cuando nos íbamos al campamento, ya íbamos para la universidad, y entonces papá y mamá nos decían así en el camión, la última palabra, no te olvides de... La última palabra era lo más importante, ¿verdad? Y José aquí les dice, no se peleen por el camino. Era muy importante, seguramente porque ante el choque de la noticia que unos días antes, ¿no?, le había dado José a sus hermanos de, pues, ¿qué creen? Soy José, ¿no? Sacudidón, ellos estaban atónitos, ¿no? Y luego la consecuente noticia que tendrían que entregar a su padre y la bronca que seguramente dirían, te dije, fue tu culpa, no, pero yo te dije también, y habrían tenido toda clase de exabruptos para lidiar con sus corazones sacudidos por la noticia, ¿no? Y luego, pues, la puesta, vamos a decirlo así, puesta en escena de la justificación que tendrían que darle a Jacob por lo que hicieron con José 20 años atrás, ¿no? Entonces, no se peleen por el camino, no se peleen por el camino, y es una lección que también para nosotros debe de estar ahí a la mano, porque tendemos siempre con mucha facilidad a fácilmente echarle la culpa al de enfrente. Y por cualquier cosita
pelearnos. Corazones turbados o situaciones justificadas o injustificadas, tendemos a eso. También aquí hay una lección para nosotros. Así que muy bueno el exhorto de José a no pelear por el camino, muy necesario para que pudieran llegar en paz, con la mayor paz posible que la circunstancia permitía y con una actitud también de humildad. Los 10 ya habían demostrado suficiente humildad, habían caído en la cuenta de que finalmente la profecía, las palabras proféticas del Señor se habían cumplido, finalmente se habían, en 3 ocasiones, cuando menos registra el texto, se habían inclinado, ¿verdad? Doblado la rodilla y somos sus siervos. Y había esa humildad, pero que no se perdiera esa humildad en el camino, que favoreciera la reconciliación que ya se había dado entre José y sus hermanos, ahora también se diera esa reconciliación entre los 10 y su padre, ¿verdad? Porque faltaba ese componente. Dice el versículo 25, los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Al llegar dijeron, José vive. Como la versión abreviada de, mejor no le digamos más que José vive. José vive, él es el gobernador de todo Egipto. Y registra la escritura aquí, dice, Jacob quedó atónito y no les creía. O como dice el dicho mexicano, ¿verdad? Con el Jesús en la boca. Se quedó pasmado. ¿Cómo? ¿Qué? No podía reaccionar. Se quedó atónito. Seguramente les habrá dicho cosas como, no jueguen con eso. No digan tonterías. Qué bueno que están aquí, me da gusto verlos, pero en serio. ¿Ah? No les creía, pero ellos le repetían, dice, una y otra vez. De verdad, papá, mira, lo dijo eso. Y luego entraba otro y decía, sí lo dijo, yo estoy de testigo, lo que había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, se reanimó. ¿Se dan cuenta cómo funcionaban los carros y las provisiones? También, ¿verdad? Entonces exclamó finalmente, quién sabe después de cuántas horas, con esto me basta. Mi hijo José aún vive, voy a verlo antes de morirme. Y así Israel, versículo 1 del capítulo 46, emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. No, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo, no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Aquí está el inicio del cumplimiento de la palabra profética dada por Dios a Abraham. ¿Se acuerdan? De que su familia viviría en servidumbre de amos extraños por 400 años. ¿Se acuerdan? Cuando hizo el pacto con él, inicialmente le dijo, primero, antes de que yo te dé esta tierra, toda tu nación, tu familia, serán esclavos por 400 años y después les dará la tierra. Aquí está el inicio del cumplimiento de esta profecía, de recibir la tierra prometida finalmente en posesión. Aquí arranca. Ahí estarían en la incubadora llamada Egipto por muchos siglos, 4 siglos. 4 siglos, nosotros nos quejamos de un sexenio. 4 siglos estarían ellos ahí, pero estarían protegidos, ¿verdad? Creciendo y fortaleciéndose como pueblo hasta el tiempo dictado por Dios previamente para que salieran en el Éxodo. Abraham, Isaac, Jacob conocían bien la promesa, y seguro esta promesa giraba en su cabeza, particularmente en la de Jacob ahorita ya, y en su corazón, cosa que fue confirmada por Dios en una visión nocturna, en un sueño de noche, antes de su salida hacia Egipto desde Berseba, ahí en el lugar donde el rey filisteo Abimelech y Abraham hicieron un pacto, ¿verdad? Donde se estaban peleando los pastores por un pozo, y entonces le da 7 ovejas a Abraham, a Abimelech, y le dice, vamos a pactar por estas 7 ovejas que este pozo lo cavé yo, ¿no? Y entonces Berseba quiere decir el lugar de los 7, y desde Berseba, y ahí en mismo Berseba, Abraham había erigido un altar de adoración al Señor, de manera pública había adorado al Señor, proclamado al Señor Dios vivo y verdadero. En una ocasión,
y en 2. Y luego su hijo Isaac también lo hizo. Y ahora vemos que también Jacob lo hace. Tal cual Abraham en el capítulo 21 y después Isaac en el capítulo 26. Ahora aquí en el capítulo 45 también lo hace Jacob. Es impactante que quede registrado para nosotros, además de todo esto, la ternura del corazón de Dios en el trato con Jacob. La ternura del corazón de Dios por sus elegidos. ¿Por qué? Porque la parte importante era que la profecía estaba comenzando a cumplirse. Tan tan. En estricta teoría, eso era lo importante. Sin embargo, Dios, Él mismo asigna importancia a los sentimientos y a las circunstancias y a los padecimientos de sus elegidos. Y lo deja registrado ahí en el versículo 4 de ese capítulo 47, como con ternura le dice, y respecto de tus sentimientos, estoy parafraseando, respecto de tus temores, descuida. También yo estoy al tanto y me importan, tanto que hasta el detalle de que tu hijo José, a quien tanto amas, será el que te cierre los ojos. Descuida, yo estoy al mando, tranquilo, descansa en mí. Él te acompañará hasta el último de tus alientos. Puedes confiar en mí. Ánimo. Así de amoroso es nuestro Padre Celestial. Así de amoroso es con nosotros. Por eso no es de sorprender cuando leemos en un pasaje en el Nuevo Testamento como Romanos 8, 28, ¿verdad? Que dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las demás cosas? Amén. Esta confianza que le dio a Jacob es la misma con la que podemos nosotros contar de parte de nuestro Padre Celestial en todas las cosas de nuestra vida. Nosotros también podemos descansar en Dios de la misma manera. Luego sigue diciendo el versículo 5 y hacia adelante, Jacob entonces salió de Berseba. Salieron los hijos de Israel e hicieron que su padre Jacob, sus hijos, sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. Y se llevaron consigo el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán, y fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Y estos son los nombres. Me voy a ahorrar la lectura de todos los nombres. Aunque sí es bien importante. Por eso repito el texto desde aquí. Es una de las cosas más importantes. Cuando estamos ensamblados, en asamblea, que la palabra del Señor se lea aquí, desde el púlpito. Es una de las cosas más importantes. No tanto lo que yo tenga que decir, que se lea la palabra del Señor. Porque de lo que dice la palabra del Señor, entonces nosotros exponemos. Pero en total, dice el resumen, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. 70 individuos que sobre el curso de esos 4 siglos se volverían dentro de la incubadora de nombre Egipto, una gran nación, y registra el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 37, que nada más de hombres salieron 600,000 hombres. 600,000 hombres, esencialmente se multiplicaban por 100,000. Estos 60, 70. ¡Wow! Nada más los hombres, sin contar mujeres y niños. Y sin mencionar las riquezas con las que salieron. Así de amoroso y de cuidadoso es el Señor. Una nación nació. Una nación se gestó en la incubadora Egipto por 4 siglos. De nada más 70 individuos. La mano soberana y protectora de Dios. Sin falta y sin falla. Versículo 28. Jacob envió delante a Judá para ver a José, para que le indicara el camino a Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Qué curioso que nuevamente se menciona a Judá como el representante de la familia en nombre de Jacob, y no Rubén. Rubén era el primogénito. ¿Ah? Y ya sabemos por qué. Porque Rubén había por sí mismo perdido su lugar de preeminencia como primogénito porque se acostó con una de las concubinas de su padre.
y los otros dos también ya se habían descalificado, y fue entonces Judá el que finalmente es enviado como representante por su padre para ver a José. Gosén, la tierra de Gosén. Esta región, también conocida como la tierra de Ramsés, que lo leímos allá al final en la porción, es la más privilegiada de Egipto. Lo leemos y como no conocemos Egipto, pues si nos dicen Gosén o Shoshen o Lasuen, pues para nosotros igualmente lo mismo. Pero Gosén es la región más privilegiada de Egipto. Está, si ven ustedes en el mapa, está aquí África, ¿verdad? Y aquí arriba está Egipto y está el delta del Nilo, ¿ah? Y entonces desemboca en el mar Mediterráneo, ¿cierto? Esta parte del este, aquí en el delta del Nilo, es Gosén. Tierras regadas, verdes, impresionantes, en medio del desierto egipcio. Por estar en el delta del Nilo, eran esencialmente un oasis extendido, fértil, donde ahora los israelitas llegarían a vivir. O sea, otra vez, no reparamos en gastos. El Señor proveyendo lo mejor para su pueblo. Luego sigue diciendo el versículo 29, cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel dijo a José, ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso cuando el faraón los llame y pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios, y les paso el tip, detestan el oficio de pastor. Entonces, súper conveniente, porque aún siendo detestados, reciben esta bendición en los mejores lugares para vivir, en la tierra de Gosén, en Egipto. Hoy día los egipcios también detestan el oficio de pastor, en que no lo comprenden, en su complejidad y su tarea, y el por qué alguien querría ser pastor de gente, lidiar con ellos, cuidarles, aconsejarles, entrenarles, y verse en muchas ocasiones inmerso en asuntos personales, familiares, profesionales, desgastantes, y quienes desprecian a los pastores dicen completamente innecesarios. ¿Qué es esto de pastor? ¿Usted es pastor? Híjole. Mejor, su filosofía es, vive y deja vivir. Hombre, a quien haga lo que quiere en su vida. Versículo 47. José fue a informar al faraón, mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias. Ya se encuentran en la región de Gosén. Además, José había elegido a 5 de sus hermanos para presentárselos al faraón. No sabemos, porque el texto no lo dice, si eran los más guapos o los más mugrosos. Pero era estratégico. Seleccionó a 5 para ir delante del faraón y presentarlos, ¿no? Y les dijo... Y al presentárselos, el faraón les preguntó, ¿en qué trabajan ustedes? Nosotros, sus siervos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados, respondieron ellos. Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa ese país. Por eso le rogamos a usted que nos permita vivir en la región de Gosén. Esto era el protocolo a utilizar, no obstante que el faraón había sido quien mandó dar la orden de que los trajeran y desde luego que José, en su autoridad de gobernador de Egipto, podía también haberlo hecho, pero dicen, pedimos permiso de usted para vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón dijo a José, adelante, tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo, muy bien, la tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se asienten en lo mejor de la tierra, y ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, que se vayan a Gosén, porque son pastores, ¿no? Y Gosén ahí hay pastos y hay aguas y adelante. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, de una vez ponlos a cargo de mi propio ganado. Esa es estratégica el movimiento de José, maravilloso, el modo de gobernar las cosas que tenía y que Dios le daba esa gracia y esa inteligencia, esa sabiduría y esa astucia.
No obstante el desprecio de los egipcios por el oficio de pastor, Dios permitió a la familia de Israel que por intermediación de José, como estamos entonces hablando, ellos lograran asegurar para su familia pastoril, pues estos lugares de las mejores tierras, los mejores pastos, las mejores fuentes de agua, y ser también en este otro sentido apartados para crecer a la sombra del cuidado de Dios. Ahí apartaditos en Gosén. Su aislamiento también, por lo tanto, fue providencial. No nada más en que les proveyó todo lo que necesitaban materialmente para superar la hambruna, por mucho, pero además en que no tuvieron que mezclarse ni cultural ni interracialmente, ¿verdad? Y no se contaminaron con las egipcias que seguramente les habrían desviado el corazón hacia el culto de los dioses del panteón egipcio. Así Dios estaba siempre gobernando todas las cosas providencialmente. Lo leemos de pasada y lo podemos perder, pero es justo el propósito, que lo recuperemos y reflexionemos en ello. Dios estaba previniendo que perdieran su identidad. Estaba previniendo que se mezclaran con los judíos al apartarlos, además de todo, al mejor lugar disponible en Egipto. Versículo 7. Luego José llevó a Jacob, su padre, y se lo presentó al faraón. Jacob saludó al faraón y lo bendijo. Entonces el faraón preguntó: ¿cuántos años tienes? Ya tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles, porque no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. Bueno, en un sentido sí tenía razón, ¿no? 130 no eran tantos como los otros. Luego Jacob se despidió del faraón, lo bendijo y se retiró de su presencia. Jacob bendice de esta manera al faraón, quienes dicen los expertos en este momento era Senusret el tercero, el faraón histórico Senusret el tercero. Las palabras de Jacob parecen apuntar claramente a su estado deprimente y deprimido y de su pesimismo pertinaz que le acompañaba, crónico, con el que vivía ya en esta última parte de su vida. Parece que nunca realmente lo dejó. Sin embargo, como dice la Escritura, Dios es siempre fiel. Él permaneció fiel al lado de su elegido, de su hijo, Jacob. Como lo hace con nosotros, incluso cuando nosotros nos encanta tirarnos al piso para que nos levanten. Aún así, el Señor viene y amorosamente nos respalda y nos levanta y dice: a ver, mijito, vente. Yo sé que tú eres un palillo. Pégate aquí conmigo, yo soy el roble. Ándale, vente, una vez más, ándale, ya no hagas berrinche. Y así acompañó Dios a Jacob, a pesar de estas palabras que denotan una tristeza que le acompañaba todo el tiempo y un pesimismo. Pero así es Dios de fiel. Una lección más respecto a la fidelidad de Dios para sus hijos. Versículo 11. José instaló a su padre y a sus hermanos, y ya estamos terminando, les entregó terrenos en la mejor región de Egipto. Les digo que era lo mejor. Gosén era lo mejor. Región de Egipto, en el distrito de Ramsés. Gosén y Ramsés es lo mismo. Eventualmente se llamaba Gosén y eventualmente se le conoció como el distrito de Ramsés. Le cambiaron el nombre, como suele suceder como van llegando las nuevas administraciones gubernamentales. Tan. Lo hicieron tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares según las necesidades de cada uno. 3 puntos. Y ahí lo va dejando el pasaje. Ya no fue nada más el privilegiado Benjamín con sus 70 piezas de plata y sus 5 cambios de ropa nueva, pero además a cada familia, conforme a sus necesidades, abundante y bondadosamente José les proveyó, y así se cierra el capítulo del rescate de la familia de José por intermediación de Dios, utilizando a José como el prototipo de Salvador. Qué maravillosa historia, ¿no les parece? Hay muchas cosas que hemos estado aprendiendo aquí ahorita. De este hermoso texto, hermanos, podemos recuperar para nuestra práctica y aprendizaje un montón de cosas. Ya mencioné algunas, pero me quedo con 3 que les quiero dejar. 3 que les quiero dejar aquí. En primer lugar, que las promesas y las profecías de Dios siempre se cumplen. No importa que tú las dudes. No importa que las circunstancias sean negras. No importa que los tiempos en los que vivimos, Gamaliel, sean los que son, porque sí lo son. Pero aún así, el Señor está obrando su plan. Esta es su historia.
la historia de Él y nosotros formamos parte. Las promesas de Dios y sus profecías siempre se cumplen. A pesar de nuestro pesimismo, como el de Jacob, o de nuestra desconfianza, como en algún momento el mismo José pudo haber tenido. Señor, ¿por qué estoy en la cárcel? Señor, ¿por qué me vendieron mis hermanos? Señor, ¿por qué esa señora me acusó de algo que no hice? ¿Verdad? Siempre se cumplen, incluso a pesar de nuestra falta de fe. El Señor siempre cumple sus promesas. Amén. Esa es una cosa que podemos recuperar de esta historia. En segundo lugar, el Señor siempre, pero siempre provee para su pueblo. Siempre provee para su pueblo, para sus elegidos, para sus hijos amados. Su mano nunca es corta, tacaña, nunca se ve impedida para dar, para llevar lo que sus hijos necesitan. Porque ya nos dio a su Hijo preciosísimo, Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa es otra cosa que podemos recuperar. Aquí está el testimonio de esa historia para nosotros también, para que nosotros también recuperemos esa fe en Él. Si tú hoy, hermano o hermana, también estás dudando de la provisión del Señor por X, Y o Z, circunstancias duras por las que estás pasando en el desierto de tu vida, porque sientes que ya no ves lo duro por lo tupido, o porque no sabes en qué momento llegará la luz a tu oscura noche, el Señor provee. El Señor provee. Amén. En tercer lugar, puede que experimentemos dolor por un tiempo. Ciertamente, ellos experimentaron bastante dolor en esa hambruna que les platiqué. Por un lado, aquellos, y sus propias pruebas y sufrimientos por el otro, el protagonista José. Es con mucha probabilidad, como el Señor Jesús nos lo dejó dicho en Juan 16, último versículo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Parafraseado en mexicano es, tranqui, yo estoy en control. Sí va a haber broncas, pero yo estoy en control. Descansa en mí, yo ya vencí. Relax. O como dicen mis compañeros del trabajo, relax. Tranquilos. Va a haber dolor. Por un tiempo. Pero ciertísimamente, el gozo y la alegría de Dios le seguirán. Amén. Acompáñame ahí rápidamente a 3 pasajes de la Escritura. Porque esto se trata acerca del rescate de la familia de José. Y quiero que nos quedemos con esa imagen. Vamos al Salmo 30. Salmo 30, versículos desde el 1, aunque vamos a hacer foco en el 4 y el 5. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles. Ahora vamos a tener la oportunidad de cantar. Canten, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana va gritos. ¿De qué? Amén. No se ponchen, hermanos. No desmayen. No cesen, no cejen en el intento. Manténganse firmes. Mantengan firmes la profesión de su fe. Aun si de pronto la palabra, el día de hoy o en otras ocasiones, ha caído en la dura tierra del pedregal de tu vida, o en espinos y zarzales, y no está dando el fruto necesario, de todas formas el Señor es fiel. Disponte a la obediencia y a la confianza en Él. Disponte en tus circunstancias. No nada más ores, pues Señor, que se haga tu voluntad en los toros de mi compadre, pero no en la mía, en mi vida. Disponte a la obediencia y confía en Él. Él te dará la alegría que tu corazón tanto anhela también. Y luego vamos a Santiago en el Nuevo Testamento, rápidamente, porque esto es impresionante. No es nada más de, ya, aguanten vara y
y flojito y cooperando, pero además nos estimula a ir un paso más allá. Santiago, primer capítulo de Santiago, versículos 2 al 4, fíjense cómo dice: hermanos míos, considérense muy desdichados cuando... No, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? Eso no es... No, dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que ¿Por qué? Porque saben que la prueba de su fe produce constancia. Es decir, están en este ajo, están en este dolor, porque el Señor quiere producir en ustedes constancia. No es de gratis, hay un objeto y un propósito, bien claro y bien definido. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros. ¡Wow! Sin que les falte nada. ¡Wow! Y luego, en caso de que estén tan turbados, versículo 5, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos como acostumbra, desde su naturaleza, con generosidad, con amplitud. Él es vasto. No te va a decir: ay, Ana María, otra vez con la misma petición. Ay, mira, aquí ten 3 centavitos de sabiduría. No. Va a decir: ¿te está faltando sabiduría, Tania? Ten, mija. Ahí está la alacena, sírvete. Completa. Estás en tu casa. Pídanlo sin dudar, dice aquí, ¿verdad? Pues el que duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien así piense, no crea que quien así es, no piense que vaya a recibir cosa alguna del Señor. No porque el Señor no vaya a dar, sino porque Él, uno, tú, yo, somos indecisos e inconstantes en todo lo que hacemos. Pero el gozo viene por la mañana, amén. Si hubo dolor por un tiempo en la noche, el gozo viene en la mañana. Y último pasaje, Romanos 8, 28 al 29. Porque en medio de todo este relato de la vida de José y de la salvación de su familia, de la redención de su familia, Romanos 8, 28 es el bálsamo con el que terminamos de sellar este tiempo precioso en la palabra. El clasiquísimo 8:28 que dice: hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Casi por decir sabemos, está diciendo: ¿y si no lo sabes? Hello. Ahora que lo sepas, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, ¿verdad? Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¡Wow! Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ya de ahí me corro como hilo de media. De verdad, 30 hasta el final del capítulo. Está hablando de que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, ni lo alto ni lo profundo, ¿no? Ni principados, ni potestades, ni el hambre, ni persecución, ni espada, ni nada, ni tribulación, ni angustia, nada. Amén y amén. ¿Qué diremos frente a esto? ¿Qué diremos frente a esto? No nos queda más que tributarlo ahora a nuestro Señor, ¿verdad? Oremos un momento, hermanos. Oremos un instante. Padre Celestial, gracias por tu palabra en medio de nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, que tú nos has reanimado una vez más. Tu objeto, Señor, tu propósito es que te conozcamos. Ese es el fin último de nuestra existencia. Conocerte y tener nuestro deleite en ti. Porque tú eres la fuente de la vida, Señor. Tú eres la fuente de la luz. Tú eres la fuente del propósito, de la claridad de estas criaturas que tú formaste. Ayúdanos a no olvidarlo. Y cada vez que estemos en tentación y en prueba, para otra vez olvidarlo, Señor, prevénnos y recuérdanos tu palabra, refréscanos, que tú no nos abandonas, que hay testimonio amplio y suficiente por todos lados en la Escritura, y particularmente lo que aprendimos hoy nuevamente en la historia de la provisión de José a su familia, que tú eres así, que tú quieres siempre ser así con nosotros, si creemos en ti, a pesar de lo difícil de nuestra noche. Ayúdanos, Señor, a refrendar nuestra alianza contigo, nuestra unión contigo, Señor. Que no desfallezcamos. Fortalécenos con esta palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén y amén. Vamos a estar de pie, vamos a responder en canto.